Hola, soy Cintia. Y si lo que estás a punto de leer es real, mis padres decidieron no asistir a mi boda porque el perro de mi hermano tenía una graduación de obediencia. No llamaron, no aparecieron, pero sí retransmitieron en directo a Bruno el labrador desfilando con toga y birrete mientras yo caminaba sola hacia el altar. Dijeron que era demasiado emocional, que los perros son más leales que las personas. Luego me enviaron un regalo de bodas, firmado por el perro. ¿Alguna vez te has sentido borrada por las mismas personas que te criaron? ¿Has financiado tu propio abandono solo para ver cómo celebran tu ausencia con una sonrisa posada en la pared del salón familiar, donde tú ni siquiera apareces? Esto no va solo de una boda, va de quien tiene derecho a importar y quien aprende a base de golpes a no preguntar por qué. ¿Quieres saber lo que les envié de vuelta? La mañana de mi boda, me desperté con una luz tenue que entraba a través de las cortinas del pequeño alojamiento rural que habíamos alquilado para el fin de semana. El aire olía a lavanda y a hierba mojada, restos de la tormenta de la noche anterior. Silas ya había salido a pasear con su padre. Yo me quedé mirándome al espejo sin ensayar nada, porque todo lo que tenía que decir ya me lo había dicho muchas veces. Creí que este día sería sobre la presencia, sobre la gente que decide estar. Resultó ser una clase magistral sobre la ausencia. A las 9:43 a.m., con la bata puesta y un café tibio entre las manos, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Cariño, lo sentimos muchísimo. Hoy Bruno tiene su graduación. Ha trabajado tanto. Prometemos compensártelo. Con amor, mamá y papá. Parpadeé. Una vez. Dos. Las letras no se reordenaron. Volví a leerlo. Otra vez. Hasta que las palabras empezaron a tener la textura de la arena seca entre los dientes. La graduación del perro. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Susurré al vacío de aquella habitación. Han elegido al perro. No lloré. Para eso habría hecho falta sentir algo más que incredulidad. Simplemente dejé de respirar durante unos segundos. Como si mi cuerpo funcionase en automático, apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo en la mesita de noche y seguí doblando servilletas. Cuando Sila regresó, me preguntó, ¿aún nada de tus padres? Intenté reír. Le dije, a lo mejor quieren darme una sorpresa. Ya sabes, el drama lo llevamos en la sangre. Él ladeó la cabeza. Sabía que no decía toda la verdad, pero no insistió. Se acercó por detrás, apoyó las manos suavemente sobre mis hombros y dijo, estaremos bien, este día es nuestro. Asentí, pero algo dentro de mí ya se había desconectado. A las 2 de la tarde empezaron a llegar los invitados. El jardín estaba decorado con luces de cuerdas, sillas desparejadas y el murmullo suave de una guitarra acústica saliendo de un altavoz Bluetooth que Silas había conectado esa mañana. Sus padres recibían a cada persona como si fueran embajadores. Delora, su madre, incluso había hecho etiquetas con nombres escritos en caligrafía dulce. Vi 2 de ellas padres de la novia. Algo se retorció dentro de mi pecho. Le pedí en voz baja a Delora si podía colocar un ramo junto a esas sillas. No fui capaz de decirle por qué. Ella no preguntó. A las 3:30 p.m. caminé sola por el pasillo entre las sillas. Mi mejor amiga Mara se ofreció a acompañarme. Me negué. Quería hacer ese camino sola, incluso si el espacio vacío junto a mí se sentía como un abismo. La luz del sol caía en ángulos finos, recortando mi silueta, iluminando la espalda de mi vestido, con una calidez que yo no sentía por dentro. Las 2 sillas de la primera fila en el centro permanecieron vacías. Las etiquetas con los nombres seguían allí. Nadie se atrevió a ocuparlas. El aire a su alrededor parecía sagrado o maldito. Delora movió disimuladamente un ramo de flores para cubrir parte de las etiquetas, como si quisiera protegerme de una verdad que todos podían leer aunque nadie dijese nada. Después de los votos, cuando Silas y yo nos giramos para salir, me permití una única mirada hacia atrás. Las sillas seguían inmutables, inocentes y crueles al mismo tiempo. No representaban una promesa rota, representaban una promesa que jamás existió. Una prima susurró demasiado alto. A lo mejor Bruno fue el mejor alumno de su clase. No lo dijo con malicia. Fue una tontería inocente, pero dolió más, porque era una broma sin conciencia. La gente aplaudía, sonreía, tomaba fotos. La mano de Silas apretaba la mía con fuerza anclándome.
pero esa parte de mí que un día anheló la aprobación de mis padres ya se estaba volviendo piedra. Más tarde, durante los brindis, Dolora pronunció unas palabras suaves. Nada grandilocuente, solo ternura. La familia no siempre es quien te cría, dijo. A veces es quien te sostiene. Le respondí con la mirada porque hablar me habría traicionado. Aquel día pesaba demasiado. Cuando el sol se escondió tras los árboles y el pastel ya había sido repartido, regresé sola al lugar de la ceremonia. Me planté frente a las sillas como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. No toqué las etiquetas. No hacía falta. Ese fue el día en que dejé de esperarlos. Me quedé allí más tiempo del que debía observando cómo el sol retrocedía poco a poco por encima de esas sillas vacías. La música había cesado. Los invitados se dispersaban hacia las mesas del banquete donde las luces colgantes parpadeaban como si quisieran compensar algo. Cuando Silas me llamó desde el borde del césped, con esa voz suya baja y cuidadosa, me giré sin decir nada. Mis tacones crujieron sobre la hierba. Volví al bullicio, como si formara parte de él, como si el silencio no me hubiese contado ya otra historia. Dentro de la carpa todo parecía salido de un plan cumplido, cálido, sencillo, íntimo. Los amigos reían, chocaban copas. Un niño bailaba completamente fuera de ritmo junto a la mesa de postres. Me movía entre ellos sonriendo como una invitada más en la boda de otra. El cuerpo me funcionaba, solo saludaba a antiguos compañeros de trabajo, agradecía a los amigos de universidad de Silas, posaba para fotos. Pero cada vez que pasaba junto al arco de flores, el estómago se me encogía. No hubo llamada, no hubo mensaje, solo ausencia. Una ausencia maquillada, perfumada, perfectamente peinada, como si no importara. Silas permanecía cerca, nunca a más de 2 pasos. Sus ojos decían lo que su boca no se atrevía. ¿Estás bien? Y los míos respondían sin voz, después. Dolora, como siempre, impecable en la discreción, ajustaba decoraciones, alisaba servilletas, calmaba ambientes sin apenas hablar. En un momento, me ofreció un vaso de limonada y susurró, «Estás radiante, cariño». Asentí, agradecida. Ella sabía cuándo no preguntar más. Llegó la cena. Comimos, reímos con mesura, compartimos anécdotas con nuestros amigos. Entonces, sin previo aviso, Daria, mi compañera de universidad, emitió un sonido apagado desde su sitio frente a mí. Su móvil se iluminó. Me mostró la pantalla como quien duda entre protegerte o contarte la verdad. Era una retransmisión en directo. El título decía, «El gran día de Bruno, graduación de obediencia». La imagen se abrió en un escenario con luces brillantes dentro de una escuela para mascotas. Un cartel colgaba al fondo. «Felicidades, graduados». En el centro, Bruno, con un arnés que imitaba un smoking, sacaba la lengua, movía la cola orgulloso. Y allí estaba Melis en primera fila, aplaudiendo como si estuviera en un musical de Broadway, y Vernon rebosante de orgullo. En un momento se acercó a la cámara y dijo, «Es nuestro mayor orgullo». Me quedé mirando la pantalla, ni parpadeé. La mesa entera enmudeció. Daria bajó lentamente el teléfono como si pudiera morderla. Murmuré solo lo justo para que ella y Silas me oyeran. No faltaron a mi boda. Organizaron otra, para alguien con cola. Silas deslizó su mano bajo la mesa y la colocó sobre la mía. No dijo nada, solo apretó, firme, presente. Más tarde, mientras cortábamos el pastel, alguien había dejado la retransmisión abierta en una esquina de la mesa lateral. La vi de reojo congelada en una imagen de Melis saludando como si acabara de ganar un certamen de belleza. Mis dedos se tensaron sobre el cuchillo. Entregué la porción a Silas y solté Al. Menos él se sentó cuando se lo pidieron. Esa noche, tras despedir al último invitado y apagar las luces, me senté sola en la pequeña cocina del alojamiento, con una copa de prosecco tibio y el zumbido del frigorífico como única compañía. Silas se había ido a duchar. Miré las tarjetas de boda apiladas en la encimera. El teléfono vibró. «Tu paquete llegará por la mañana», decía. Casi lo había olvidado al amanecer. Pero allí estaba en el porche, una caja envuelta en papel decorado con huellas y huesitos dibujados. No la abrí de inmediato. La llevé a la cocina, la deposité en la mesa y me quedé un momento quieta. Luego retiré el papel. Dentro había un juguete de peluche en forma de corazón,
con pitido un hueso de goma envuelto en papel dorado, como si fuera un premio y una tarjeta. La letra era de Melis. Que tu matrimonio sea tan obediente como Bruno. Bruno. Me quedé mirando la huella estampada. Parecía dibujada por un niño. Un poco torcida, un poco altiva. No fue un descuido, fue a propósito. Pensado, medido, ensayado. Cerré la caja con lentitud. La llevé a la habitación de invitados, abrí el cajón de la mesita de noche y guardé allí la tarjeta. No dije nada, ni a Silas. Pero algo cambió dentro. No fue un estallido. Fue como una grieta en una pared que ayer no estaba. Aquella tarde regresé al lugar de la ceremonia detrás de la casa de invitados. Las sillas seguían allí. Los carteles también. Observando. Tomé las 2 etiquetas que decían padres de la novia, las llevé al pozo de fuego y las solté. No hubo discurso, ni lágrimas, solo papel y llama. No es que olvidaran mi boda, es que eligieron recordar otra cosa. Y eso lo dijo todo. A la mañana siguiente, la luz atravesaba las cortinas como un suspiro. Sombras tenues bailaban en la pared del dormitorio. Ya estaba despierta cuando cantó el primer pájaro. Silas dormía a mi lado respirando con paz. Yo miraba el techo. No pensaba, no sentía. Flotaba en ese espacio gris entre la nada y el darse cuenta. Alargué la mano hacia el teléfono. Esperaba un mensaje. Nada. Solo notificaciones de invitados etiquetándome en fotos, mensajes de enhorabuena. Y el dichoso vídeo de Bruno, reenviado una vez más. Había perdido la cuenta de las veces que volví a ver aquel maldito vídeo. Bastaron un par de toques para que apareciera otra vez en la pantalla Bruno enfundado en su diminuto smoking, moviendo la cola sobre el escenario, mientras mis padres aplaudían como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Las palabras de Vernon todavía retumbaban en mi cabeza. Es nuestro orgullo y alegría. Cerré la aplicación, dejé el móvil boca abajo sobre la mesilla y solté el aire muy despacio como si así pudiera expulsar también el nudo que llevaba dentro. Aquella mañana no me sentía una recién casada. Me sentía como una organizadora de bodas olvidada en su propio evento. Mientras Silas preparaba café en la planta de abajo, me senté en el borde de la cama y abrí el hilo de mensajes con Colton. Hacía meses que no lo miraba. La última conversación real entre nosotros había sido hace 9 meses, cuando Bruno mordió al repartidor de UPS y Colton tuvo un ataque de nervios en el grupo familiar. «Está hecho polvo», escribió. «Ha suspendido su última asignatura. No va a terminar el curso ni de coña». Y yo en uno de esos actos de desesperación, disfrazada de bondad, respondí: «Yo pago la matrícula de Pine Ridge. Dicen que es el mejor centro». Tardó segundos en contestar. «¿En serio harías eso?». Recuerdo el calor que sentí al leerlo. Una chispa absurda de orgullo. Como si por fin mi existencia tuviera algo de peso. Horas después, Melis me escribió en privado: «¡Qué detallazo! Colton tiene mucha suerte de tener una hermana como tú». Y lo creí. De verdad que lo creí. Pensé que ese gesto significaba algo, que tal vez por fin estaba ganándome un lugar. No en la pared del salón, esa estaba reservada para ellos, sino en su memoria, en su afecto. Busqué el cargo en la app del banco. Allí estaba Pine Ridge Centro de Obediencia Canina, 750 €. Justo 9 meses atrás. Hice una captura de pantalla y entonces lo entendí. No solo habían ignorado mi boda, habían celebrado con mi dinero el acto que eligieron en su lugar. Yo había pagado por mi propia ausencia. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. He financiado mi propio borrado. Bajé aún en pijama descalza hasta el despacho. Abrí el cajón del armario empotrado. Estaba atascado como si la madera misma supiera lo que me esperaba dentro. Una pila de tarjetas de agradecimiento sin usar. Papel blanco borde dorado. Una de ellas ya estaba sellada con letra de Vernon. La abrí. «Gracias por apoyar a Colton y Bruno. No lo habríamos logrado sin ti». Sin firma, sin alma, solo un recibo vestido de gratitud. Me senté en el sillón, la tarjeta en el regazo, como si fuera una sentencia. No solo habían elegido al perro, me habían utilizado. Mi dinero, mi silencio, mi voluntad de pertenecer, y luego lo envolvieron en papel de huellas y me lo devolvieron como un chiste interno. No lloré, no grité, solo me levanté, fui al armario del pasillo y saqué un cuaderno nuevo, negro sin líneas. Imprimí el recibo de Pine Ridge y lo pegué en la primera página. Con letra firme escribí: «Este es el precio del amor,
medido en obediencia. Cerré el cuaderno, pasé la mano por la tapa y lo guardé junto al álbum de mi boda. Pensaba que era invisible. Resultó que era imprescindible, solo que en silencio. No volví a abrir ese cajón en todo el día. Lo dejé allí, el diario apoyado contra el álbum de boda como una herida cerrada a la fuerza. Silas notó algo en mi calma, pero no dijo nada. La cena, un paseo corto, la manta compartida en el sofá, como si nada hubiera cambiado, aunque todo se hubiese desplazado un grado apenas perceptible. Al día siguiente, cuando él se marchó al trabajo, me quedé mirando el móvil durante más de lo que pensaba. Mi dedo flotaba sobre el nombre de Melis. Una parte de mí susurraba, no lo hagas, déjalos donde están, ausentes. Pero la otra, esa parte estúpida que todavía creía en una familia que algún día aparecería, marcó el número. Vernon contestó, su voz más plana que un suelo de linóleo viejo. ¿Sí? Hola, dije. Soy yo. Silencio. Quería hablar con mamá. Está ocupada. ¿Qué necesitas? Solo quería preguntar. ¿Por qué no vinisteis? No dudó. Te dijimos que Bruno tenía su graduación. ¿Y no pensaste que la boda de tu hija era más importante que un perro aprendiendo a sentarse? Escuché un ruido al otro lado, quizás pasándole el teléfono a Melis. Su voz entró clara, ensayada. Cynthia, cariño. Sabes que los perros son leales. No abandonan a la familia por un drama. Y ahí estaba, una frase lanzada como si fuera sabiduría ancestral. Pero era una piedra. No defendía su decisión. Estaba menospreciando la mía. Tragué el aire que había estado reteniendo. De lo contrario, habría vomitado el dolor. No estaba justificando su ausencia, escribiría después. Estaba menospreciando mi presencia. Colgué sin decir una palabra más. El resto del día se me escapó como agua entre los dedos. Fui a la librería, empaqueté unos cuantos encargos, respondí preguntas de clientes con la mente en blanco, como si no habitara del todo mi cuerpo. A eso del mediodía entró una de mis clientas habituales, Marcy, una mujer mayor, que siempre venía buscando libros de jardinería. Le pasé uno sin mirarla, pero ella se detuvo. Me estudió el rostro. «Puedo darte un consejo», dijo con suavidad. Levanté la vista apenas. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Parpadeé sin saber qué contestar. Entonces apoyó su mano arrugada sobre la mía. «No es por entrometerme», añadió. «Pero a veces no se trata de arreglar lo roto, sino de admitir que nunca estuvo entero». Sus palabras me perforaron más de lo esperado. Pasó una semana. Ninguna llamada, ninguna disculpa. Nada. Y entonces llegó una carta. El sobre llevaba la caligrafía meticulosa de Vernon. La dirección de remitente era la suya. Lo abrí en la mesa de la cocina. Dentro una hoja doblada, impresa, sin tinta de bolígrafo, sin rastro de alma. Solo palabras ordenadas como soldados. Cynthia, el matrimonio cuando se apresura suele volverse espectáculo. Hemos decidido no fomentar las representaciones. Esperamos que lo comprendas. Sin amor, papá, ni una sola mención a Silas, ni una palabra directa, solo frialdad calculada disfrazada de prudencia. La hoja estaba doblada con tanta precisión que parecía medida con escuadra. Más que una comunicación, parecía un cese unilateral de relaciones. Lo leí una vez, luego otra, y otra más. No había margen de error. No era distancia, era amputación emocional con bisturí. Me levanté, entré en el dormitorio, abrí el cajón y saqué el diario. Pegué la carta en la página opuesta al recibo de la escuela de obediencia. Justo debajo escribí, mi boda fue una representación, pero la única con libreto era yo. Ellos no faltaron a mi boda. La desmantelaron desde lejos, con precisión quirúrgica. Cerré el diario, lo dejé sobre el escritorio, salí afuera. El aire ya no era cálido de verano, sino seco con el primer mordisco del otoño. Olía a hojas muertas y a algo más, algo estéril, como la distancia. Ya no sentía ira, no la de siempre. Aquello se había transformado en otra cosa fría exacta, como colocar fichas de dominó con sumo cuidado sabiendo ya cuál será el resultado. A la mañana siguiente llamé a Colton. Contestó al segundo tono. Se oían pájaros, viento y el tintineo inconfundible del collar de Bruno. «Hola», dije. Su tono fue casual. «¿Ya se te ha pasado?» Ignoré la provocación. Quería hablar de la boda. Silencio. «Mira, sé que todo se complicó, pero tampoco es que haya muerto nadie». «Colton», dije firme. «No solo no vinisteis, fingisteis que no existía». Soltó una risa breve, casi burlona, como si le hubiera acusado de comerse la última galleta. «Qué exagerada, Sin. Solo era una boda. Bruno llevaba meses entrenando.
Papá dijo que estaba bien así. Guardé silencio. Entonces remató: no todo gira a tu alrededor. Y ahí fue donde me alcanzó la frase certera, el corte limpio. No todo, solo todo aquello en lo que yo no estaba incluida. Pude colgar, pero no lo hice. Hice algo que llevaba años sin hacer, contraataqué. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije con voz serena, pausada. Pagué yo el entrenamiento de Bruno, ese programa que tanto alabáis. El smoking pequeño, los globos, las sonrisas. Eso fue mío. Yo financié mi propio reemplazo. Su silencio no fue culpa, fue desconcierto. ¿Por qué siempre estás contando puntos?, musitó. Porque alguien tiene que hacerlo, respondí. Vosotros desde luego que no. Colgué sin darle oportunidad de replicar. Esa tarde recibí un mensaje de texto de una amiga de la familia. No parecía saber que yo había sido apartada. Solo una imagen, sin palabras. La abrí esperando una felicitación atrasada por la boda. Pero no, era Bruno, con birrete de graduación torcido, lengua afuera, sonriente, rodeado por mi familia Vernon Mellis Colton, incluso primos que no veía desde hacía años, todos aplaudiendo. Detrás una tarta: lo lograste, Bruno. El estómago no me dolió, se contrajo de lucidez. Un segundo mensaje llegó después: qué momento tan especial para vuestra familia. Lástima que no pudieras estar. Me quedé mirando la pantalla, mucho rato, y luego susurré: nunca me invitaron al orgullo, solo a la paciencia. Imprimí la foto en la tienda. Con un rotulador rojo fui rodeando cada rostro, uno a uno, no con rabia, con reconocimiento. Esa noche volví a abrir el diario. A la izquierda la foto de mi boda. Silas tomándome la mano bajo el arco. Sus padres detrás. 2 sillas vacías al fondo, apenas visibles. A la derecha la graduación. Caras sonrientes, gente que me ignoró con esmero. Pegué la nueva imagen. Debajo escribí: la próxima vez que alguien me pregunte quién me crió, enseñaré este silencio. La primera vez que sangré no grité, pero esta vez sí respondí. No pude dormir. No es que me revolviera. Permanecí inmóvil como piedra, con los ojos abiertos en la oscuridad. Mi mente no pensaba en nada. Era como una sala tras una conversación larga. Todo dicho, incluso lo que no se podía pronunciar. A la mañana siguiente no preparé café. No encendí las luces. Caminé hasta el armario del pasillo y saqué un abrigo viejo. Encontré la vieja caja blanca donde solía guardar postales navideñas y la llevé al escritorio. El aire se volvió más denso a su alrededor, como si ya supiera lo que iba a contener. Abrí el cajón y saqué el recibo de Pine Ridge, lo doblé con cuidado y lo coloqué dentro. Después escribí una nota breve como un suspiro. Tú criaste a un perro leal. Yo me crié sola. No había veneno en esas palabras, solo verdad. Cerré la caja con cinta adhesiva, apunté su dirección sin nombre, sin remitente, y la dejé en la pila de envíos pendientes de la librería. Sin ceremonia, sin explicación, solo acción. No comprobé si la recibieron. No me importaba, esa era la idea. A veces el silencio dice más que todos los gritos juntos. Aquella tarde, cuando Silas volvió del trabajo, me observó mientras regaba las plantas del porche. Algo en mis movimientos lo delató. Ya no era dolor, era determinación. Tras la cena me entregó un cuaderno de cuero encuadernado a mano. Dudé un instante, no sabía si era un obsequio o un gesto de algo más profundo. Era ambas cosas. Lo mandé a hacer esta semana, dijo en voz baja, por si querías tenerlo todo en un solo lugar. Dentro había capturas impresas, cada mensaje que dolía, cada imagen que hería, la invitación que nunca llegó, el vídeo en directo de la graduación, de Bruno, la carta helada de mi padre, el comentario venenoso de mi madre sobre la lealtad. Pasé los dedos por cada página, siguiendo los bordes de cada instante, donde de una forma u otra me habían dicho que no era suficiente. No le debes explicaciones a nadie, murmuró Silas. Pero si alguna vez las das, que tengas tus pruebas. No lloré. No lo necesitaba. En lugar de eso, lo abracé más tiempo del habitual. El tiempo suficiente para decir gracias. El tiempo suficiente para decir, sigo aquí. Esa noche coloqué el cuaderno junto a nuestro álbum de bodas. Parecían hermanos, uno guardaba lo que habíamos construido, el otro, todo lo que había intentado destruirlo. En la portada escribí con tinta plateada: esta es la razón por la que elegí la paz.
A la mañana siguiente hice una lista en silencio. Llamé al médico, actualicé mi contacto de emergencia y borré sus nombres de los registros. Luego hice lo mismo con el banco, la aseguradora, la farmacia. Cada llamada era una pequeña despedida, sin lágrimas, sin discursos, solo formalidad. Algunas salidas no necesitan portazos. Basta con caminar despacio y con la cabeza alta. Por la tarde volví al porche, me senté con un té entre las manos y observé caer las hojas sin tratar de atraparlas. No quemé el puente, solo dejé de tapar su podredumbre. Las hojas apenas empezaban a tornarse doradas cuando decidí irme. La mañana estaba fresca, el aire impregnado de olor a pino y hormigón húmedo. No se lo dije a Silus. No necesitaba su consejo, ni su consuelo, ni su protección. Solo necesitaba comprobar hasta dónde habían borrado mi existencia. No llamé, no avisé. Saqué del cajón una antigua felicitación de cumpleaños que había escrito para Melis hacía 2 años y jamás envié. Aún decía, te quiero en tinta azul. La metí en un sobre, lo sellé y lo guardé en el bolso. La casa seguía igual. Fachada blanca, setos recortados al milímetro, una corona estacional en la puerta. Una fachada de calidez cubriendo un vacío que conocía de memoria. Toqué el timbre una vez, luego otra. Fue Melis quien abrió. Parpadeó sorprendida, pero no se apartó. Cintia dijo sin emoción, no te esperábamos, lo sé, respondí. Titubeó un segundo y luego hizo un gesto para que pasara. Vernon está paseando a Bruno. Por supuesto que sí, pensé. Entré en el salón. Olía a incienso barato y a silencio acumulado. Todo estaba impecable, perfectamente colocado, intacto. Y entonces lo vi. La pared había crecido. Donde antes había unas cuantas fotos enmarcadas, ahora se extendía una galería entera de recuerdos cuidadosamente seleccionados con un propósito evidente. Colton de bebé, Colton en la graduación. Bruno con un gorro de cumpleaños. Un lienzo grande de Missing, el perro, con letras doradas que decían primer nieto. Escaneé todo 2 veces. Ninguna foto de boda, ningún anuncio de compromiso, ni siquiera una imagen de mi infancia, ni un centímetro de esa pared reconocía que yo alguna vez había pertenecido a esa familia. Tragué el nudo y lo dejé asentarse en lo más hondo. Parece que el perro volvió a ser el alumno ejemplar, dije aún mirando el lienzo. La voz de Melis tembló. Es solo traición, cariño. Esa pared lleva ahí toda la vida. Me giré hacia ella no con rabia, sino con precisión. Como tu silencio. Se estremeció ligeramente, pero no dijo nada. Saqué con calma la tarjeta del bolso, crucé el pasillo en silencio y la deposité sobre la consola de la entrada con suavidad. No me voy a quedar, murmuré. No era una visita, era una constatación, y me fui, sin portazos, sin mirar atrás, solo el crujir de la grava bajo mis botas y ese viento que por fin había cambiado de dirección. Aquella tarde aparqué frente a la casa de Dolores sin avisar. Las luces estaban encendidas. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si me hubiese estado esperando. No preguntó nada. No me ofreció consuelo, simplemente abrió los brazos, y yo entré en ellos. No tienes que demostrar nada, susurró, ni a ellos, ni a mí. Fue uno de esos abrazos que se quedan contigo, no porque arreglen lo roto, sino porque te recuerdan que hay quien sabe sostenerte, sin necesidad de explicaciones. Esa noche me planté en el pasillo con un martillo en una mano y una fotografía nueva en la otra. Dora y yo en la boda, unidas del brazo, riendo con los ojos. Elegí un hueco sobre la estantería. Lo marqué y con 2 golpes certeros clavé el clavo. Colgué el marco no porque necesitara decorar, sino porque por fin estaba preparada para empezar mi propio muro. El muro que ellos levantaron no me incluía, así que empecé el mío. Había pasado una semana desde que colgué la foto con Dora. No había tocado las redes sociales en días. Pero esa mañana algo me empujó. Un presentimiento, un susurro. Tal vez ya no se trataba de rabia, ni de exigir. Tal vez solo se trataba de señalar lo que fue, con una sinceridad que no pedía perdón. Abrí Instagram. Pasé de largo desayunos maquillados y bebés envueltos en filtros, y ahí estaba la foto que evitaba mirar. Yo con el vestido de novia,
el sol colándose entre los encajes haciéndolos brillar. La recorté un poco lo justo para que se vieran claramente las 2 sillas detrás de mí. Las tarjetas seguían legibles padres de la novia, sin filtros, sin retoques, y escribí, confirmaron asistencia. Nunca aparecieron. Publiqué. Dejé el móvil. No esperaba gran cosa. Algún me gusta, algún mensaje discreto. Pero al mediodía mi bandeja de entrada estaba ardiendo. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. Algunos incrédulos, otros compartiendo sus propias heridas. Muchos simplemente gracias. Esa noche, la foto ya se había compartido más de 1000 veces. Twitter la replicó. Luego Facebook. Alguien hizo un montaje yo en mi vestido junto a Bruno con su birrete de graduación. No era cruel, era demoledor. No se reían, se indignaban por mí. A finales de semana, una productora de un programa matutino me escribió: «Nos encantaría que vinieras, contar tu historia. Si estás preparada». Silas leyó el mensaje conmigo, me rodeó con el brazo, no dijo mucho. Solo asintió y murmuró: «Si quieres hacerlo, yo estaré contigo». El estudio era más frío de lo que imaginaba. Las luces deslumbrantes, el maquillaje más denso del que me gustaba. Pero cuando la cámara se encendió y la presentadora se inclinó hacia mí, con esa amabilidad ensayada, no me moví ni un milímetro. «¿Qué te llevó a publicar esa foto?», preguntó. Miré directamente al objetivo. No a ella, no al público, al objetivo, porque el silencio nunca fue compartido, fue impuesto, y ya no iba a cargarlo yo sola. Nadie se lo esperaba. Se notaba en el silencio que siguió. Fuimos a publicidad. Al volver, lanzó la pregunta que sabía que vendría. «¿Puedes darnos un ejemplo de lo que ocurrió?». Saqué un papel doblado del bolsillo. «Este mensaje lo envió mi madre la mañana de la boda», dije desplegándolo despacio. «Bruno tiene su graduación hoy. Se lo ha ganado. Pasaremos mañana». Se escucharon exclamaciones en el plató. La presentadora parpadeó descolocada. «¿Se perdieron tu boda?». «Por eso no se la perdieron», respondí con voz firme y serena. «Eligieron otra cosa. A veces la verdad no necesita gritar, solo necesita un micrófono». Cerramos con la última pregunta. «¿Qué significa ahora la familia para ti?». Inspiré hondo. Busqué a Silas entre bastidores. «La familia no es la sangre, es quien está. Ellos eligieron la suya, yo elegí la mía». Hubo aplausos, no estruendosos, pero sinceros, reales. Al salir del plató, una mujer se acercó. Me tocó el brazo con delicadeza. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «No era solo tu historia, era la mía también». Asentí. No lloré, solo le apreté la mano una vez. Nunca dijeron que yo estaba equivocada, pero por primera vez no necesitaba que lo hicieran. A la mañana siguiente apagué todas las notificaciones. No porque me abrumara, sino porque no lo hacía. Ya había dicho lo que tenía que decir. No hacía falta añadir más. Y aún así el mundo no parecía querer dejar de escuchar. 3 millones, dijo Silas. Esa tarde, mientras yo reponía estanterías en la tienda, lo miré desde el otro lado del mostrador. «Perdona 3 millones de visualizaciones», repitió suave. Y subiendo. Los mensajes no paraban de llegar. Algunos de desconocidos que narraban historias inquietantemente similares. Otros solo decían «te veo». Algunos pocos venían de personas que no veía desde el instituto, o primos lejanos. Ni una sola palabra de mis padres, ni una llamada perdida, ni un enlace reenviado, solo su ausencia más ensordecedora que nunca. Hasta que una tarde Daria me envió un mensaje. Solo una captura, sin comentario. Bruno sentado orgulloso junto a una caja de chuches para perros de gama alta, su cara en el envoltorio de una nueva línea de productos. Obsequio de Purity Pet Foods, campeón familiar. El texto decía Coltons, orgullosos de nuestro chico. La lealtad verdadera camina sobre 4 patas. No negaron mi verdad, la convirtieron en marketing. Imprimí la imagen y la pegué en el cuaderno justo en la página de enfrente, a la foto de Silus y yo bajo el arco nupcial. Me quedé un buen rato mirando el contraste. Un lado celebraba el amor, el otro era puro ruido y escarnio. Debajo con bolígrafo negro escribí: «Mandaron flores a un perro, a mí ni una mala hierba». El domingo siguiente conduje hasta su casa. No les avisé.
Ni siquiera comprobé si estarían. Solo necesitaba plantarme ahí una vez más. El vecindario seguía igual, coches perfectamente alineados, césped cortado como por miedo a una inspección divina, ese tipo de silencio que no transmite paz sino juicio. Su coche no estaba, y la correa de Bruno tampoco colgaba ya en el gancho de la entrada. Seguro otro evento, otra reunión donde él sería el nieto perfecto, el que no discute ni duele. Me detuve frente al buzón, 1 minuto entero. Después metí la mano en el bolso y saqué un sobre pequeño con una única foto, nuestro pastel de boda. Por detrás, una nota escueta: os lo perdisteis otra vez. Lo dejé caer en el buzón y me marché. Las ventanas estaban impolutas, las cortinas abiertas con simetría quirúrgica. No parecía una casa sino una réplica estéril de lo que alguna vez fue una familia. No lloré, ni temblé, pero sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba años sujetando con los dientes, por fin se soltaba. Como si el hilo al que me aferraba hubiera decidido romperse solo. En el trayecto de vuelta tomé el camino largo, no para alargar el dolor, sino para poder respirar. Los caminos secundarios eran tranquilos, pero no vacíos. Era un silencio necesario. Pasé frente a un pequeño edificio blanco que había visto cientos de veces sin realmente verlo. En la puerta un cartel escrito a mano decía: Grupo de apoyo, perdonar lo imperdonable. Aflojé el pie en el acelerador. Dudé. 1 vez, 2, pero no paré. Me limité a mirar. Quizá algún día, o quizá nunca, pero algo era ya incuestionable, no estaba preparada para perdonar. Pero había terminado de mendigar disculpas. Ellos dejaron su puerta abierta 1 vez. Esta vez fui yo quien cerró la mía, con llave. Aquella noche no soñé. Solo dormí, profundo, sin interrupciones, como si mi cuerpo por fin aceptara que ya no quedaba nada por pelear. Cuando desperté, el cielo seguía grisáceo. Hice café sin prisas, despacio, con cuidado. Corrí un poco la cortina para dejar entrar la luz. No había razón para apresurarse. El día iba a llegar igual. Por la tarde llegó un paquete. No esperaba nada. Por un segundo ingenuo pensé que quizá eran ellos, que alguien por fin se había acordado de que existía, pero era de Daria. Dentro una nota escrita a mano y un pendrive. Esto lo hice para ti, no para ellos. A veces necesitamos recordar lo que sobrevivimos. Conecté el dispositivo al portátil. El vídeo no duraba más de 15 minutos, pero estaba editado con una ternura quirúrgica, sin música, sin transiciones ingeniosas. Solo momentos desnudos. Las sillas marcadas como padres de la novia permanecían vacías. Mis manos temblaban mientras me ajustaba el velo. Silus me miraba con una serenidad que anclaba. Aplausos suaves al darnos el beso. Silencios. Mucho silencio. Lo vi 1 vez, luego otra. Sin vino, sin lágrimas. Solo respirando, solo entendiendo. Ocurrió, susurré. Y estuve allí. Y fui suficiente. No compartí el vídeo. Lo subí en modo privado sin acceso para nadie más. No quería aplausos, solo necesitaba que existiera fuera de mi recuerdo. 3 días después recibí una carta. Sin remitente, sin letra a mano, solo mi nombre mecanografiado. Dentro una frase: vi tu entrevista. Lloré. No por dramatismo, sino porque era dolorosamente real. Gracias por dar voz a lo que muchos nunca supimos cómo decir. Sin firma, sin contacto, solo validación. A veces un desconocido lleva más de tu alma que la sangre que compartes. Sostuve la carta mucho tiempo, luego la guardé junto al vídeo y mis votos. Esa misma semana me escribió un colectivo local de mujeres. Habían visto la entrevista. Querían que hablara, no solo del dolor, sino de cómo me mantuve en pie. Al principio dije que no, pero la mañana del evento me desperté con una urgencia. No por ellos, ni siquiera por mí. Quizá por quien aún no sabe que tiene derecho a hablar. Antes de salir de casa, abrí mi cuaderno y escribí: no nací para hacer el silencio en el recuerdo de nadie. Al volver, vacié el cajón del mueble del recibidor. Dentro coloqué 3 cosas: mis votos manuscritos, una imagen impresa del vídeo de la boda y la carta anónima. Luego pegué una etiqueta para la versión de mí que olvidó que importaba.
No los estaba borrando a ellos. Estaba dibujando mis propios contornos. 2 días después, una prima lejana que no veía desde el instituto me etiquetó en una foto. Estuve a punto de ignorarla. Pensé que sería otro baby shower o alguna foto antigua, pero mi pulgar se quedó un instante más sobre la miniatura. Mace y Vernon, a ambos lados de Bruno. Él llevaba puesta otra de esas ridículas chaquetas. Esta decía nieto perro bordado en hilo rojo. Detrás, una mesa de picnic, globos cubiertos de plástico y una tarta con forma de hueso. El pie de foto, nuestro nieto perro, la luz de nuestras vidas. Ni una mención a mí, ni una mirada a la hija que criaron. Ni siquiera un recuerdo de que días antes habría sido nuestro primer aniversario de bodas. No me estremecí, ya no, pero guardé la foto, no para atormentarme, ni para llorar, solo para recordar, porque a veces la claridad también merece un marco. Esa noche me senté en el sofá mientras Silas preparaba la cena. Le enseñé la imagen. No preguntó, no reprochó. Me sirvió café y me lo tendió sin decir palabra. Eligieron su papel, dije con los dedos rodeando la taza. Y gracias a Dios no fue el mío. Él asintió una sola vez. No dijo nada más. Sabía que a veces el silencio es más compasivo que cualquier consuelo. Esa noche, frente al muro de fotos del salón, el que había empezado a construir no mucho tiempo atrás, me levanté y quité cada imagen de mi infancia, una por una, como quien retira algo que ya no le pertenece. No las rompí, no había rabia, solo preparación. En su lugar colgué 3 marcos nuevos. El primero, nuestra foto de boda. Solo nosotros 2 bajo el arco con la luz del atardecer sobre los hombros. El segundo, una imagen tomada bajo el roble del jardín. Silas me sostenía la mano, y al fondo Delora nos miraba con esa ternura maternal que nunca reclamó pero siempre dio. El tercero estaba vacío. Dentro coloqué una tarjeta con letra firme para llenar con quien de verdad se quede. Me aparté un paso y contemplé el resultado. No era simétrico, ni perfecto, pero tenía sentido. Algo dentro de mí lo reconoció como correcto, como propio. Antes de acostarme volví a mi cuaderno, aquel que empezó siendo un revoltijo de tickets y listas y terminó convertido en algo más íntimo, un inventario callado de quien estaba aprendiendo a ser. Abrí por una página en blanco y escribí: no se puede competir con un fantasma, pero se puede decidir no convertirse en uno. Cerré la tapa con suavidad y guardé el cuaderno en el cajón que cerré con llave. Ellos hicieron de Bruno su legado. Yo hice de la paz el mío. La luz de la tarde entraba por las ventanas de la cocina como si alguien la hubiera invitado. No había ninguna celebración oficial, ni aniversario, ni cumpleaños, ni noticias que justificaran una reunión. Pero la casa estaba llena de una forma que hacía años no sentía. Delora llegó con una tarta de limón que había hecho con su grupo de la parroquia. Daria trajo una botella de sidra espumosa y su cámara colgada del cuello, como siempre, preparada para atrapar algo que mereciera ser recordado. 2 vecinos, Clara y George, aparecieron con sillas plegables y una ensaladilla que no necesitaba cumplidos para ser bienvenida. Y Jamie, la niña a la que mentorizaba en el centro comunitario, me entregó una flor que había arrancado del parque. El tallo estaba torcido, pero su gesto era perfecto. Nos sentamos en círculo en el jardín. Platos de cartón sobre las piernas, conversaciones ligeras que iban y venían entre mordiscos y tragos. Nadie preguntó por qué estábamos allí. No hacía falta. Estamos, dije en voz baja, alzando un poco el vaso. Y a veces eso basta. Cuando el pastel se acabó y los platos estuvieron lavados, les pedí que entraran conmigo solo un momento. En el salón sobre la chimenea colgaba un nuevo collage enmarcado. No le había contado a nadie. Quería que lo vieran todos a la vez. En el centro, una foto de nuestra boda Silas, besándome la frente con el mundo a nuestro alrededor desenfocado y suave. A la izquierda, una imagen del banquete, de Delora riendo a carcajadas, Jamie, chupándose los dedos manchados de glaseado, Daria borrosa al fondo ajustando su lente. Las 2 sillas delanteras estaban vacías en la imagen, pero nadie pareció notarlo, o si lo hicieron no dijeron nada. A la derecha amplié y enmarqué la portada de mi cuaderno. Fondo blanco, letras plateadas. Por esto elegí la paz. Debajo del collage, una placa de madera que Silas me ayudó a montar decía: aunque había sillas vacías, yo no lo estaba. Delora fue la primera en acercarse. No dijo nada,
Solo tocó el marco con la yema de los dedos, asintió despacio y volvió a sentarse. No hubo aplausos, tampoco lágrimas. El silencio contenía todo. El legado no pide permiso, solo exige presencia. Nunca más supe de Vernon ni de ella. Ni una llamada, ni una postal, ni siquiera un me gusta perdido en redes. Me enteré por el perfil de Colton de que Bruno había ganado otro título de agilidad. Había un lazo, un video, editado con música épica, un pie de foto orgulloso. Esa misma noche los dejé de seguir a todos. No por rencor, por salud. Escribí una última carta, sin nombre, solo para ellos. Era breve. Gracias por no venir. Disteis espacio a quienes sí lo hicieron. No la envié. La guardé en el fondo del cajón donde antes dormían las viejas fotografías. La semana siguiente me planté delante del centro comunitario, el mismo que durante tanto tiempo había evitado pasando de largo sin atreverme a entrar. Esta vez no iba como paciente, iba como ponente. El cartel decía: cuando estar presente significa empezar de nuevo. Y más abajo, conferenciante Cynthia Hale. Cogí el micrófono sin que me temblaran las manos. Ni una duda, ni un titubeo. Antes creía que sanar era algo ruidoso, empecé. Pero a veces es lo contrario. Es elegir en silencio, una y otra vez. Es decidir estar. Y dejar de esperar que otro lo haga por ti. No hubo ovación. Solo cabezas que asentían. Unas cuantas lágrimas discretas. Una mujer en primera fila me susurró un gracias sin voz. A veces no recibes la disculpa que mereces, pensé. Recibes la fuerza para dejar de necesitarla. No los borré de mi vida. Solo dejé de colgar sus versiones en mis paredes.